Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura. Espero que esta metodología les parezca un poco más agradable para continuar con el desarrollo de la clase. Les saludo a su maestro Ever Orellana para que no se les olvide. En esta ocasión hablaremos sobre el tema del cuento realista. Una breve pintura acerca de la descripción del campo de la vida común y rural, ya que el cuento realista trata de reflejar eso que les estoy mencionando. Aunque todos los cuentos, por más reales que parezcan, son narraciones de hechos imaginados por una persona, o sea, por el escritor. Pero ¿qué ha tocado a este escritor para que él pueda escribir dicha acción, dicha redacción? Comúnmente es lo que vivió, lo que vio también, ¿verdad? Lo que sus sentidos pueden observar. Entonces, así es como muchos escritores se inspiran, ¿verdad? En el caso del cuento realista no es la excepción. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el cuento realista. Los cuentos realistas pretenden representar el mundo, me faltó ahí la N, tal como se percibe. Por eso suele incluir bastantes y detalladas descripciones de los ambientes donde transcurren los hechos y de los personajes que intervienen. En ellos se reflejan aspectos reales tales como las costumbres, humor, tradiciones regionales, problemas sociales y económicos, entre otros. Por lo general tiene como objeto denunciar algunas condiciones negativas de la realidad. En ellos se retrata lo que los escritores y escritoras observan de la sociedad. La razón priva sobre la imaginación y la fealdad tiene tanta importancia como la belleza, el vicio, la virtud, etc. En este caso, los cuentos realistas tratan de reflejar tal cual la realidad, por eso se llaman realistas. No como en los otros cuentos que hemos visto hemos desarrollado, por ejemplo el cuento de terror, el cuento maravilloso. Ya no hay animales que hablan, no, porque eso es producto de una imaginación, ¿verdad? Pero también el cuento realista es producto de una creación por parte de lo que ha visto y trata de reflejar la realidad del escritor. Entonces esto sería lo más importante en cuanto a la definición. ¿Cuáles son las características del cuento realista? Esto es muy importante porque nosotros vamos a saber identificar dentro de cada tipo de cuentos diferentes, ¿verdad? Si bien son productos de la imaginación del autor, siempre se busca que resulte creíble. Narran acontecimientos verosímiles, o sea que puedan ser creíbles, a eso se refiere. Es decir, que el autor intenta que resulten posibles en nuestra realidad. El escritor realista trata de narrar los hechos con objetividad y para lograrlo se vale de la observación directa. Esto es algo muy importante. Siguiente, suele haber descripciones claras y precisas que sirven para acentuar el realismo de la narración. Y por último, el lenguaje suele imitar al que es propio de la condición social y de la edad del personaje. Se lo aprecia en los diálogos que incluyen expresiones de lenguaje oral. Los diálogos reflejan la realidad de la lengua, un lenguaje coloquial. Un ejemplo muy claro de esto es Cuentos de Barro, del escritor salvadoreño Sararue. En sus diferentes cuentos se pueden observar, en su momento lo vamos a ver, que tal cual habla con el idioma de campo, pues. No esto quiere decir que sea mal ni tenemos que tomarlo de menos, no. Simplemente es un lenguaje coloquial, así como sea. Ahora les hablaré acerca sobre un par de autores pero europeos, ya sea de cuentos y de novelas realistas. Este realismo fue un movimiento que surgió en Europa y que no solamente en este caso nosotros estamos hablando de cuentos,
pero también abarcó novelas. Hablar de algunos escritores franceses, como por ejemplo Stendhal, con su libro La Carta de Palma y el Rojo y Negro. Honoré de Balzac, también igual de Francia, con algunas novelas como Papá Goriot, La Bolsa, La Paz del Hogar, El Mensaje, Un Príncipe de la Bohemia, que estos ya son cuentos. Otro francés llamado Gustave Lafondrette, que escribió un libro muy bueno llamado Madame Bovary. Maupassant, también de Francia, con su libro, una pieza de teatro llamada La Bola del Cebo. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield, Cuentos de Navidad y Oliver Twist. En Rusia podemos encontrar algún escritor, el escritor llamado Fyodor Dostoyevsky, con su libro El Idiota, Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov. Y en España también existen otros escritores como Benito Pérez Galdós, con su libro Marianela. Esto se lo menciono nada más como una información extra al tema, ¿verdad? Pero lo que sí va a ser importante que ustedes sepan identificar son los cuentos. Los cuentos más que todo, en este caso de autores salvadoreños. Tenemos una lista de escritores con sus respectivas obras. Por ejemplo, José María Méndez, con la obra Las Mormonas y otros cuentos. Francisco Herrera Velado, con su colección de cuentos llamado Agua de Coco y El Dolor. Alberto Rivas Bonilla, Me monto en un potro. Ramón González Montalvo, con su libro Pacunes. Hugo Lindo con Guaro y Champaña. Napoleón Rodríguez Ruiz con La Isla de los Pájaros. Y Miguel Ángel Ramírez con Tierra Adentro. Y por último, Salvador Efraín Salazar Arrué, mejor conocido por el seudónimo Salarrué, que tiene una colección de cuentos agrupados en diferentes libros, por ejemplo, Cuentos de Barro, Cuentos de Cipote y Trasmayo. Entonces, hablar de cuentos realistas es hablar de eso que ustedes ven ahí. De esos son los grandes ejemplos de diferentes cuentos y de autores salvadoreños, que eso es algo muy muy importante que debemos de tener en cuenta y saber más que todo, que hay buenos escritores salvadoreños en nuestro país. Ahora, hablarles respecto al marco y los personajes. ¿Qué es esto? El marco y los personajes, como todo cuento, el realista tiene un marco, es decir, un tiempo y un lugar donde se desarrolla la historia y personajes que llevan a cabo dichas acciones, ¿verdad? Pero el cuento realista, en el cuento realista, estos elementos cumplen funciones especiales y específicas. Como pueden ver en ese pequeño esquema, el cuento realista está compuesto de tres grandes apartados. Uno sería el marco, que se refiere con el marco. Su descripción minuciosa contribuye a la verisimilitud, es decir, a hacer creíble y vivida la historia. Esto es donde se desarrolla el lugar. Por ejemplo, en el campo, en un río, en el monte, por ejemplo. Y hablar de diferentes ideas y hablar de diferentes costumbres y tradiciones que los personajes están desarrollando, ¿verdad? A través de ellos podemos encontrar muchas de las formas de vivir, de la pesca, de la idiosincrasia, mejor dicho, también de la forma de pensar de la sociedad salvadoreña en aquel momento. En cuanto al tiempo y el lugar donde se desarrolla la historia, que se puede presentar directamente cuando se mencionan lugares reales y fechas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que en los cuentos siempre hay un narrador, y si el narrador menciona, por ejemplo, fecha exacta y lugar, por decirles uno, San Salvador 1950, por ejemplo, entonces eso es de una forma directa donde usted se está dando cuenta en qué lugar se desarrolla.
Pero la forma indirecta es a partir cuando a través del diálogo que pueden tener los personajes hace la descripción de objetos y de costumbres. Esto es una forma indirecta. Ahora vamos al último punto, que son los personajes. A través de estos personajes percibimos la realidad de su época, la religión, la geografía en donde viven, la clase social a la que pertenecen y el oficio que desempeñan. Como les digo, a través de los personajes nosotros podemos identificar cómo se vivía en aquel tiempo. Para traer en cuenta otra vez los cuentos de Barro, este libro es una serie de diferentes cuentos que habla sobre la vida rural, el modo de vivir, la forma de hablar, las costumbres de aquella época, que algunas se siguen teniendo, e inclusive de valores y antivalores que se pueden observar. Entonces eso es el cuento realista, tratar de reflejar tal cual. Aquí no hay personajes investigando muertes, como en el caso de los cuentos de policiales. Aquí no hay patos que hablan, gatos que andan con botas, como el ejemplo de Cuento Maravilloso. No, aquí se trata de reflejar la realidad, como su mismo nombre lo dice. Por eso es tan importante hacer y poder ver la diferencia de los diferentes cuentos que pueden existir. Así es que les agradezco mucho por su atención prestada. Para no hacer más largo el video, les dejo la última diapositiva donde ustedes lean las indicaciones que les he dejado. Tomar muy pero muy en cuenta que cuando yo les digo que es una actividad evaluada, sí lleva ponderación, o sea, una nota. Pero cuando les digo nada más que es una clase, solo son los apuntes que ustedes me tienen que mandar a mi correo. Pero tomen en cuenta que todas estas clases al final se le dará una ponderación, o sea, una nota como una revisión de cuaderno. Así que gracias por su atención prestada. Les agradezco mucho. Cópienme la clase y me la mandan a mi correo. Aquí está la descripción. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente y bendecido día.